Hola, ¿cómo están? Con este video damos inicio a la unidad de termodinámica de mezclas, la cual vamos a dividir en 4 partes. La primera parte vamos a hablar de qué ocurre cuando mezclamos gases ideales, si pudiésemos hacerlo, y analizar las funciones de estado en el proceso de mezcla, es decir, cómo cambian las funciones de estado, estas funciones de estado que ya estuvimos viendo en unidades anteriores. Vamos a también, en una segunda parte, hablar de soluciones ideales, una simplificación de las soluciones en términos de la ley de Raoult. Luego vamos a hablar de propiedades coliativas, esas propiedades que dependen del número de partículas y que ustedes ya seguramente vieron en materias anteriores, pero nosotros vamos aquí a darle una interpretación termodinámica. Y finalmente vamos a analizar las soluciones reales que vamos a estar comparando con lo visto en soluciones ideales. Es decir, las soluciones ideales nos van a servir de comparación y ver cuánto se desvían esas soluciones reales respecto a esta idealización de las soluciones. Entonces, en esta primera parte, referido a mezcla de gases ideales, la motivación de analizar esta unidad, esta parte, tiene que ver con qué ocurre o qué ocurriría con las funciones de estado en términos de cuando ocurre el proceso de mezcla de estos gases ideales. Y para eso nos vamos a servir de lo que estuvimos analizando ya en la unidad anterior en términos del potencial químico, en particular el potencial químico de un gas ideal cuando está en presencia de otros gases ideales, está en una mezcla de gases ideales, y habíamos definido el potencial químico de esta especie que está gaseosa ideal, que está en presencia de otros gases ideales, en términos del potencial químico de la especie de ese mismo gas ideal puro. Si recordamos, planteamos un sistema dividido en 2 subregiones separadas por una membrana semipermeable, la cual permitía en este caso particular el traspaso de la sustancia A. En una de las subregiones tenemos la sustancia pura y en la otra la mezcla. Este gas ideal, nosotros ya habíamos analizado el potencial químico para el gas ideal puro, para un gas ideal, ¿no? Solo, la cual lo podíamos poner en términos del potencial químico, o lo mismo por ser puro en términos de la energía libre molar, y esa energía libre molar referida como una energía libre molar en términos estándar más un término que acompaña, que es RT, logaritmo de la presión de ese gas sobre la presión estándar. Esta presión estándar es una presión unitaria y habíamos visto que había cambiado un poco la definición a lo largo de la historia. Ahora, si pensamos en esto que vimos en la unidad anterior, en términos de cómo el potencial químico nos define la situación de equilibrio, la condición de equilibrio, esa condición se cumple cuando el potencial químico en esta región, para esa sustancia A, es igual al potencial químico en esta región. Eso expresado en esta ecuación. Acá tenemos el potencial químico de la especie A en esta región, donde va a depender de la temperatura, la presión y de la fracción molar de esa especie y del resto. Si recordamos, el potencial químico depende de la concentración, ¿sí? Y por otro lado, el potencial químico de la especie pura. Muchas veces vamos a ver que usamos un asterisco para referirnos a las propiedades de la sustancia pura. En este caso depende de la temperatura y de la presión de ese gas ideal. Entonces ya teníamos definido el potencial químico, buscando desigualdad, entonces ya tenemos tenemos una forma de definir el potencial de la especie A en una mezcla, acá de forma genérica. Y lo que sí hay que tener cuidado que en algunos libros, por ejemplo en particular el Atkin igual lo aclara, pero el término, el logaritmo, solo está presente la presión de ese gas y omiten la presión estándar. El logaritmo
el argumento del logaritmo tiene que ser adimensional y lo correcto debería ser incluir la presión estándar, ¿sí? Pero por una cuestión de simplificar omiten la presión estándar en el cociente. Entonces, ya recordando el potencial químico en presencia de una mezcla de gases ideales, vamos a ver qué ocurre con la función de estado de la energía libre, es decir, cómo varía la energía libre cuando hacemos el proceso de mezcla, lo que se llama energía libre de mezcla, ¿sí? En ese caso podemos plantear un sistema donde tenemos dos gases ideales. Estos gases ideales separados por una separación. Un gas que tenemos un número de moles, hay una presión y una temperatura. Y el gas B, ¿sí? En este caso, el otro gas, con un número de moles particular, y está la misma presión y temperatura. Corresponde a la presión y temperatura del sistema. Ahora, cuando sacamos esa separación, ese tabique, se produce la mezcla. La mezcla en los gases es un proceso espontáneo, ¿sí? Y ahí tenemos una mezcla de A y B, donde cada uno va a tener los mismos números de moles que tenía inicialmente, y ahora la presión de cada uno de ellos va a ser la presión parcial, en este caso caracterizada por presión parcial de A y presión parcial de B, cuya suma corresponde a la presión total, ¿sí? Entonces la idea es analizar qué ocurre con la energía libre en este proceso de mezcla. Nosotros podemos plantear la energía libre del estado inicial como la suma, ¿sí?, de la energía libre de esta región, es decir, asignada para el gas A, y de esta región asignada para el gas B. Eso lo podemos entonces plantear como una energía libre inicial en términos del número de moles de la especie A por el potencial químico de la especie A. En este caso, planteándolo en términos de lo que vimos en la ecuación en la filmina anterior, donde tenemos el potencial estándar de A y RT, el logaritmo de la presión de ese gas sobre la presión estándar. Y lo mismo para la otra región del sistema, donde planteamos en términos lo mismo pero para B. Eso inicialmente, cuando planteamos la mezcla, la situación final sería, ¿sí? Entonces planteamos inicial, final, eso nos alcanza para en una función de estado, ¿no? La situación final tenemos el número de moles de la especie A y el número de moles de la especie B, que multiplican el potencial químico de B y de A y de B respectivamente, en la mezcla. Nosotros ya vimos que ese potencial químico en la mezcla es el potencial estándar de ese gas más RT logaritmo de la presión parcial sobre la presión estándar. Lo mismo para B. Planteando la diferencia de energía libre de mezcla va a ser la energía libre final menos la inicial. Entonces, fíjense que por propiedad de logaritmos y sacando factor común el número de moles de cada una de las especies, es decir, este término, restando este término, fíjense que los potenciales estándar se cancelan. Podemos sacar factor común el número de moles de la especie A y el término por propiedad de logaritmo de la presión, logaritmo de la presión parcial sobre la presión estándar menos logaritmo de la presión total o inicial, ¿sí?, sobre la presión estándar. Ahí los términos de la presión estándar se cancelan por esta propiedad de los logaritmos. Resta de logaritmos los podemos plantear como o suma. Las sumas las podemos plantear como productos, las restas podemos plantear como cocientes. En ese planteo de cocientes se nos simplifica en la presión estándar y termina quedando este término correspondiente a la especie A y este término correspondiente a la especie B. Fíjense lo que dice acá, ¿no? La mezcla de gases es un proceso espontáneo y si ocurre a temperatura y presión constante, la energía libre
disminuye. Es decir, recuerden que a temperatura y presión constante la variación de energía libre nos sirve como criterio para saber si el proceso es espontáneo o no. Y si el proceso es espontáneo, en estas condiciones de temperatura y presión constante, la energía libre debe disminuir. Entonces fíjense que nos quedó un término, un logaritmo, cuyo cociente que tiene dentro no es más ni menos que, a partir de la ley de Dalton, que relaciona la fracción molar en el vapor como la presión parcial de un gas sobre la presión total, podemos reemplazar cada uno de estos cocientes por la fracción molar, en este caso de la especie A en el gas, y la fracción de B, es esto que tenemos acá, ¿sí? Y si observamos, también podemos este número de moles de A y este número de moles de B lo podemos plantear en términos de la fracción molar de A y la fracción molar de B multiplicando por el número de moles totales, ¿sí? Es decir, fíjense que el número de moles totales multiplicado por la fracción molar de A nos da el número de moles de A, y el número de moles totales multiplicado por la fracción molar de B nos da el número de moles de B. Entonces, acá tenemos esta expresión. Fíjense lo interesante, tanto en esta como en esta se puede deducir de que los valores son el delta G de mezcla es negativo. Fíjense que acá tenemos el logaritmo de una fracción molar, ¿sí? Acá y acá en estos dos términos, y el logaritmo de una fracción molar, la fracción molar siempre es 1 o menor que 1, ¿no? Si es 1 deja de ser fracción, va entre 0 y 1 en la fracción molar. Un número menor a 1, el logaritmo de un número menor a 1 no es negativo. Entonces, tanto este término como este término son negativos. Y eso nos garantiza que el delta G de mezcla sea negativo. En este caso, delta G de mezcla de gases ideales, ¿no? Estamos hablando. Entonces, planteando esta ecuación, las variantes, esta que tenemos acá, podemos plantear esta también, que es el delta G de mezcla, pero molar, donde esta expresión la estamos dividiendo por el número de moles totales. Entonces, este delta G de mezcla lo dividimos por n, simplificamos este número de moles totales y nos queda esta expresión que tenemos acá. Si recordamos también de las unidades anteriores, vimos que la variación, que el diferencial, de la energía, que la derivada, de la energía libre respecto a temperatura, presión constante es menos la entropía. Y lo mismo podemos plantear para el delta G, ¿no? En ese caso, la derivada respecto a temperatura, presión constante va a ser menos delta S. Entonces, esto mismo que estamos planteando lo podemos hacer para este delta G de mezcla, ¿sí? Si este delta G de mezcla lo derivamos respecto a la temperatura, y nos va a dar menos la entropía, ¿sí? Entonces fíjense que si derivamos esta expresión respecto a la temperatura, van a observar que si derivamos respecto a la temperatura, estos son constantes respecto a la temperatura, salvo la temperatura que tenemos acá. Entonces simplemente derivando nos queda, desaparece la T, ¿sí? Y nos queda toda esta misma expresión y negativo porque es la relación que está relacionando, ¿sí? La derivada con la variación de entropía. Si analizamos la expresión para la variación de entropía de mezcla, vamos a observar que ahora tenemos, al igual que pasaba con la variación de energía libre, tenemos el logaritmo de una fracción molar. Y acá también el logaritmo de la fracción molar. Como dijimos antes, el logaritmo de una fracción es negativo. Este valor también es negativo, ¿sí? O sea, que acá tenemos todo un término negativo, este otro término negativo, todo lo que tenemos dentro del corchete es negativo.
Y acá tenemos dos valores que son dos parámetros, R que es positivo, el número de moles que es positivo, con el menos por todo esto que era menos, nos queda positivo. O sea que la variación de entropía de mezcla para gases ideales es mayor a 0. ¿Sí? Entonces acá en esta filmina nos está sintetizando qué ocurre con la variación de energía libre en la mezcla y con la variación de entropía en la mezcla. Nos da expresiones y además nos habla de cómo es su valor. En el caso de la variación de energía libre es negativo y en el caso de la entropía de mezcla es positivo. Ahora, otra cosa que podemos evaluar es qué ocurre con el volumen. ¿Sí? Es interesante ver si tenemos dos volúmenes de gases ideales, qué ocurriría cuando los mezclamos. Lo que podemos observar acá es esto que habíamos visto para la energía libre y también lo vimos cuando vimos propiedades molares parciales con el potencial químico en términos de la derivada del potencial químico respecto a la presión a temperatura constante, lo podemos relacionar con el volumen molar parcial de esa especie, en este caso A, ¿no? Estamos referidos, y lo mismo para B. Ese volumen molar parcial, en el caso de un gas ideal, lo estamos relacionando con RT sobre la presión. Esta es la ecuación de gas ideal, ¿sí? Entonces, inicialmente tenemos un estado donde una situación, si volvemos a ver, una situación donde tenemos dos gases ideales separados. En ese caso, el volumen inicial total que tenemos es la suma de cada uno de los volúmenes de las especies, que las podemos relacionar con el número de moles de la especie determinada, RT sobre P. Estas son las condiciones del sistema y esto es el número de moles de cada una de las especies. Esto es lo mismo para B. Fíjense que al sumar podemos sacar como un factor común RT sobre P y nos queda por la suma de el número de moles de A más el número de moles de B, que en definitiva es el número de moles totales que tenemos en el sistema. Por otro lado, el volumen final que tenemos para un sistema de gases ideales es el número de moles, ¿sí? Por R por T sobre P. Esta es la ecuación del gas ideal. Entonces, si comparamos el volumen final para un gas ideal menos el volumen inicial, que sería el delta B de mezcla, observamos que son equivalentes, son iguales. Entonces el delta B de mezcla es igual a 0, no hay un cambio de volumen, ¿sí? Es decir, agregamos un litro más un litro de gas ideal, si pudiésemos hacerlo, más un litro de gas ideal, lo sumamos en las mismas condiciones de presión y temperatura, vamos a tener 2 litros, ¿sí? Por poner un número a estas expresiones. Quiere decir que el volumen final que tenemos menos el volumen inicial que tendríamos con los gases separados son equivalentes, son iguales, por lo cual no hay un cambio de volumen. Eso no ocurriría cuando mezclamos gases reales en ciertas situaciones, y vamos a ver que eso mismo lo podemos analizar en términos de soluciones ideales y soluciones reales. Así como analizamos la variación de entropía, de energía libre y el cambio de volumen, podemos analizar qué ocurre con la variación de entalpía. Sencillamente, a partir de la definición de variación de energía libre de Gibbs en términos de la variación de entalpía y de entropía, podemos despejar la entalpía y, reemplazando las expresiones que dedujimos para la variación de energía libre de mezcla en cada uno de los términos, ¿sí? Reemplazaríamos esta expresión en este término y esta expresión en este término, pero multiplicando por t, ¿no? Nos estaría faltando por t. Fíjense que nos quedan dos términos equivalentes, iguales, y que se terminan cancelando, lo que muestra que la variación de entalpía es igual a 0 en un proceso de mezcla del gas ideal. Y eso va de la mano en términos del modelo de gas ideal, donde no hay interacciones, no hay un cambio de entalpía cuando la temperatura permanece constante. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? La variación de entalpía, la entalpía permanece constante cuando la temperatura permanece constante para un gas ideal. Y lo mismo podemos plantear para
para la energía interna, desde la expresión a una presión constante de la variación de entalpía, tenemos la variación de energía interna más P delta B, despejando delta U en términos de la entalpía y el cambio de volumen. Fíjense que recién dedujimos que la variación de entalpía es igual a 0, o sea, este término vale 0, y antes dedujimos que el delta B también vale 0 en el proceso de mezcla de gas ideal. Entonces, tanto este término como este término son nulos, por lo cual el cambio de energía interna también vale 0. Esto era esperable en términos de que no hay interacciones, ¿no?, entre en gases ideales, y si no hay cambio de temperatura en esos procesos, ¿sí?, no hay variaciones en estos parámetros, estas funciones de estado. Y entonces lo que estamos viendo que las funciones de estado que están cambiando es la entropía y la energía libre. Entonces, planteando la mezcla para dos gases ideales, podemos plantear estas funciones, ¿sí?, y expresar su valor respecto a la fracción molar de una de las especies. Fíjense que si tenemos un sistema de dos componentes, es decir, sustancia A y B, por ejemplo, la fracción molar de una de las sustancias la podemos poner en términos de la otra sustancia, ¿sí?, porque tenemos dos especies nomás, ¿sí? Si no me creen, hagan las cuentas, van a ver que la fracción molar de una la podemos poner en términos de la otra cuando tenemos dos especies. Entonces, las expresiones que teníamos antes, que teníamos fracción molar de una especie y de la otra, ahora la estamos simplificando en términos de la fracción molar de una sola de las especies. Eso nos permite graficar en un eje y poner el valor de acá tenemos en el eje Y el valor de delta G y de delta S adimensionalizado, y entonces vemos que la variación de entropía en términos de la fracción molar es siempre positiva, tal lo esperado que habíamos visto del análisis de la ecuación. Y en el caso de la energía libre, la variación es siempre negativa. Siempre, cualquier fracción molar, a cualquier composición que yo mezcle los gases, voy a observar una variación de energía libre negativa. Y maximiza en este caso para dos gases cuando la fracción molar es 0,5, ¿sí? Entonces, lo que se habla muchas veces es que la variación de entropía, es decir, estamos analizando la variación de energía libre, la variación de entropía es quien se habla de fuerza impulsora de la mezcla, es gracias a la variación de entropía es que hay un descenso de esta energía libre y se maximiza cuando se maximiza la entropía, ¿sí? Una cosa interesante también de analizar es que como a temperatura constante y presión constante, el cambio, es decir, el calor intercambiado es igual a 0, y entonces, según lo que habíamos visto anteriormente, el delta S del entorno, es decir, la variación de entropía del entorno, es igual a 0. Quien cambia la entropía acá en este proceso espontáneo es el sistema, ¿sí? Esto respecto a mezcla de gases ideales. Entonces, analicemos qué cosas aparecieron nuevas en esta unidad y pensemos en esto, ¿no?, en los cambios de estas funciones de estado, cuáles son aquellas que varían, cuáles aquellas que no varían y en qué términos lo hacen, ¿no?, cómo se relacionan y cómo lo podemos interpretar desde el punto de vista del modelo de gas ideal, ese modelo atómico que vimos en las primeras unidades. Microscópico, perdón. Y lo que vamos a seguir entonces, tal lo propuesto, en el siguiente video vamos a estar analizando qué ocurre en soluciones ideales, esta simplificación de las soluciones que nos van a permitir después tomarlos de referencia cuando queramos analizar soluciones reales, ¿no?